Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bendición que podamos conectarnos juntos nuevamente para seguir esta serie de Nehemías. Estamos en nuestro segundo tema en el día de hoy, así que sé que será de mucha bendición esto que podremos estudiar juntos. Pero antes de comenzar en materia, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas a través de nuestras redes sociales para que sí puedan ver todo el material y el contenido que estamos preparando para ti y de la misma manera puedas apoyarnos a nosotros para poder seguir haciendo estos materiales de edificación y de bendición. Así que te invito por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de nuestras redes sociales. Habiendo dicho eso, quiero empezar dándote el título del mensaje de hoy. En el mensaje pasado estuvimos hablando sobre la importancia de levantar un tabernáculo, de la importancia de comenzar este año con el pie derecho, preparando nuestro corazón en consagración, levantando nuestro corazón en avivamiento y levantando un ministerio en el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a estar hablando sobre cómo debe de ser nuestra oración bajo tiempos difíciles. Vamos a estar hablando de la importancia de lo que es la oración cuando estemos experimentando tiempos difíciles. Y Nehemías nos muestra qué acciones tomar cuando nos encontramos viviendo temporadas difíciles, cuando llegan situaciones a nuestra vida inesperadas, situaciones que para nada imaginamos que tocarían nuestra vida. ¿Cómo debemos de accionar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos ejercer esta fe? ¿Cómo activamos esa fe? Y hoy Nehemías nos va a estar mostrando en el capítulo 1 cómo debemos de accionar. Así que quiero invitarte a Nehemías capítulo 1, versículo 4. Comenzaremos leyendo este versículo para comenzar lo que es nuestro mensaje. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Quiero que lo leas conmigo. Dice: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Antes de seguir enfatizando en este versículo, hablemos de quién era Nehemías. Nehemías era un judío que vivía en Susa y era gobernado por el rey Artajerjes. Él no solamente era gobernado, sino que él le servía al rey Artajerjes a través de la labor de copero. ¿Qué era ser copero? Era una persona que probaba todo alimento, toda cosa que se le entregaba al rey. Él la probaba primero para asegurarse de que no estuviera envenenada o contaminada. Mientras Nehemías emprendía esta labor con el rey Artajerjes, Nehemías se entera de la condición de su nación. Cuando Nehemías se entera de la condición en la que está viviendo la nación donde se crió, la nación donde él se educó, donde emprendió sus primeros pasos de vida, cuando él se entera de la condición de su nación, la Biblia dice que Nehemías se entristece. Y ahí vamos al versículo que acabamos de leer. Dice que él se sentó, él lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y estuvo delante de la presencia de Dios. Porque le afectó bastante el saber la condición en la que estaba su nación. Ahora, Nehemías nos muestra en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante, Nehemías nos muestra, del versículo 13 en adelante, él nos muestra cómo accionar cuando nos enteramos o cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas o situaciones muy duras en nuestra vida. Cuando nosotros emprendemos en el caminar de esta vida, siempre habrá momentos donde nos enfrentaremos a situaciones complicadas en nuestra vida que nos tomarán de sorpresa, situaciones que nos tomarán desapercibidos y nos desorientaremos tal vez por un momento. Pero Nehemías nos muestra qué acciones tomar ante situaciones como estas, cómo debemos de orar. A veces en medio de estas situaciones difíciles, se nos hace difícil cómo orar. Nos preguntamos, ¿qué voy a orar? No sé qué orar. Nehemías nos muestra cuáles son los pasos que debemos de dar en medio de una situación difícil. Así que vayamos a varios puntos que podemos observar en este capítulo 1 de cómo orar en tiempos difíciles. Cuando leemos del versículo 3 al versículo 5 del capítulo 1 de Nehemías, podemos observar que la primera acción que Nehemías toma ante esta situación difícil es que adora a Dios. Y vamos a entrar un poquito más en profundidad en cuanto a la adoración. El segundo paso que da, lo podemos observar del versículo 6 al versículo 7, es que luego de adorar, él confiesa el pecado.
Él hace una confesión. Luego de hacer la confesión del versículo 8 al versículo 10, observamos que Nehemías entonces comienza a hacer una petición. O sea, primero adora, luego confiesa y luego hace su petición. Y básicamente este será el bosquejo. Estos 3 puntos serán los 3 puntos que estaremos tocando en este mensaje número 2 del tema de esta serie, Nehemías. El primer punto es la adoración. Leamos del versículo 3 al versículo 5 para que ahí podamos observar la adoración que hace Nehemías ante esta situación complicada a la que se está enfrentando. Mira lo que dice, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo quiero que tú observes cómo Nehemías pone en perspectiva esta situación delante de Dios. Yo quiero que tú observes cómo Nehemías comienza a resaltar los atributos de Dios. Y es aquí donde tú y yo podemos ver la adoración de Nehemías. Comienza a decirle en el versículo 4, Señor, tú eres fuerte. Tú eres fuerte, tú eres grande. Tú no solamente eres grande, sino que también eres temible. Y también guardas el pacto de los que te aman. Nehemías está levantando y resaltando los atributos de Dios. Él quiere que Dios entienda lo grande que es para él. Él quiere que Dios sepa lo poderoso que es. Nehemías está levantando estos atributos. Ahora, ¿por qué Nehemías levanta estos atributos delante de Dios? ¿Por qué Nehemías le dice a Dios que es fuerte? ¿Por qué Nehemías le dice a Dios que es grande? ¿Por qué Nehemías le dice a Dios que es temible y le recuerda que Él sabe guardar el pacto? ¿Por qué Nehemías hace esto? Nehemías resalta los atributos de Dios, porque al resaltar los atributos de Dios, estaba activando su fe. Y al activar su fe, automáticamente se desataría algo en lo espiritual. Cuando Nehemías se enfrenta ante esta situación difícil, cuando se enfrenta ante este dolor, de saber que su nación está en ruina, de saber que su familia posiblemente está padeciendo, de saber que con los amigos con los que se crió están viviendo en ruina, están viviendo de maneras infrahumanas. Cuando se entera de esto y comienza se le planta ese dolor en su corazón, lo primero que hace es comenzar a exaltar al nombre de Dios, a adorar al nombre de Dios y a decir que Dios es grande y fuerte para activar su fe. Porque al activar su fe en lo sobrenatural iba a suceder algo. Y esto es una gran enseñanza que Dios nos otorga a cada uno de nosotros a través del libro de Nehemías. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las afrentas que nos enfrentamos diariamente en nuestra vida, hay momentos donde posiblemente llegarán momentos donde nuestra fe flaquee, donde a veces la duda tomará partido en nuestra vida, donde a veces la duda querrá tomar lugar en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser más astutos y comenzar a recordar las promesas de Dios, comenzar a declarar lo que ya Dios nos ha dicho. Y es exactamente lo que Nehemías estaba haciendo. Nehemías estaba diciendo: Dios, tú eres fuerte. Tú eres grande, Dios. Señor, tú eres un hombre poderoso. No hay nadie como tú, Dios. Tú guardas el pacto de tu pueblo. Nehemías comenzó a declarar promesas. Promesas que activaron su fe. Y es por eso importante que tú y yo memoricemos promesas, porque en medio de las situaciones difíciles, esas promesas son las que necesitaremos utilizar como armas para que la duda no nos derribe, para que la duda no tome lugar en nosotros, para que la duda no nos derrote. Ahora, Nehemías comienza a resaltar que Dios era un Dios de misericordia.
comienza a resaltar que Dios era un Dios que tenía misericordia con aquellos que cumplen sus mandatos. Ahora, ¿por qué Nehemías dice esto? Porque Nehemías sabía la razón por la que el pueblo estaba en ruinas. Nehemías comienza a decir, Señor, tú tienes misericordia de aquellos que te aman. Y la razón por la que Nehemías dice esto es porque Nehemías sabía la ruina de su pueblo. Nehemías sabía por qué su pueblo estaba como estaba. Nehemías sabía por qué su pueblo estaba en ruinas. Pero mira algo impresionante. Nehemías comienza, y este es el punto número 2, comienza a interceder por su pueblo. Observa que el primer punto que te di fue la adoración. Luego que Nehemías comienza a adorar, Nehemías comienza a interceder por su pueblo. Él comenzó a orar por el pecado de su pueblo. En los versículos que acabamos de leer podemos ver cómo él comienza a orar por el pecado de su pueblo. Cuando tú juzgas a tu hermano, te estás lacerando a ti mismo. Nehemías nos muestra este principio muy claro. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando hablamos mal de nuestro hermano realmente nos estamos lastimando a nosotros mismos. Mira este principio, Nehemías no había fallado, Nehemías no había pecado, su pueblo era el que había cometido pecado, su pueblo era el que se había apartado de Dios. Él estaba conectado con Dios, tenía una costumbre de oración, tenía una costumbre de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué Nehemías tenía que pedir perdón? En nuestra lógica humana es lo primero que pensamos. Pero vemos a un hombre de Dios que toma el lugar del pueblo y dice, Señor, este es mi pueblo. Esta es mi gente. Y te ha fallado, se ha apartado de tu presencia. Se ha apartado de tu amor. Yo te pido, Señor, que los perdones. Yo te pido, Señor, que los acerques a ti. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría para levantar nuevamente las ruinas. Nehemías toma en serio el pecado de su pueblo. Y es lo que Dios busca de ti y de mí. Es lo que Dios busca de cada uno de sus hijos. Que más que juzgar, más que señalar, más que pisotear cuando un hermano cae, cuando un joven tropieza, cuando alguien en la iglesia comete pecado, más que rechazar, más que echar fuera, Dios quiere que tú y yo abracemos, que tú y yo amemos, que tú y yo intercedamos como si fuera nuestro propio pecado, como si fuera nuestra propia falta. Porque esa persona que falló es parte del cuerpo. Esa persona que falló es parte de nuestra iglesia. Esa persona que falló es parte del rebaño, es parte de los hijos de Dios. Y Dios espera que nosotros amemos, que nosotros tengamos gracia, tengamos misericordia. Y que representemos el carácter de Jesús. Ese carácter que cuando vio a aquella mujer tirada en el suelo no la juzgó. Y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ellos dijeron, ninguno, Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios desea eso de nosotros. Que amemos con pasión a nuestro hermano. Que amemos con pasión a cada uno de nuestros jóvenes, a cada uno de nuestros hijos espirituales. Que amemos a cada hermano de la iglesia y en vez de ponerle el pie le demos la mano y lo restauremos. Nehemías tomó esto muy en serio. Nehemías tomó esto en su corazón y comenzó a interceder por su pueblo. Comenzó a interceder por su nación. Comenzó a interceder por los jóvenes con los que posiblemente él se crió. Comenzó a interceder por su familia. Comenzó a interceder por la gente que la amaba. Y hay gente que me está viendo en este momento y siento esto es parte de Dios. Hay gente que me está viendo en este momento que tiene que comenzar a orar por sus hijos. Que tiene que tomar esta responsabilidad como personas espirituales y comenzar a orar por sus esposos, por sus esposas. Hay gente que tiene que comenzar en lo espiritual, comenzar a orar por sus padres, comenzar a orar por sus vecinos para que puedan venir a los pies de Cristo. Comenzar a orar por esas personas que te hacen la vida imposible en el trabajo. Comenzar a orar por esas personas que
que hablan mal de ti, que se han convertido en tus enemigos. Hay gente que tiene que comenzar a activarse en la gracia de Dios y comenzar a orar por aquellos que están en pecado. Nehemías tomó esto en serio y abrazó esta comisión de comenzar a interceder por su nación. Ahora, hay algo aquí muy importante. No es lo mismo, y esto es importante, este punto es muy importante que lo toquemos, por la generación en la que vivimos. Nehemías no juzga al pueblo. Nehemías ora por el pueblo, intercede por el pueblo. Ahora, no es lo mismo juzgar que amonestar. Nehemías sí amonesta al pueblo. Él no lo juzga, pero sí lo amonesta. Y hoy en día vivimos en una generación de cristal donde hay un mal concepto en el cual cuando se amonesta piensan que están juzgando. Cuando a veces como líderes, como pastores, a veces amonestamos y dejamos saber, hey, esa acción que estás tomando te llevará a la perdición. Hey, esa acción que estás tomando es pecado. Eso no le agrada a Dios. Debes de regresar a los pies de Jesús. Muchas personas lo ven como que estás juzgando, porque vivimos en una generación de cristal donde la gente no quiere escuchar, donde la gente no quiere ser amonestado, donde la gente no quiere ser corregida. Por ende, cada cosa que opinas, cada cosa que dejas saber, cada cosa que a veces impartimos como corrección y para el provecho de las personas, hay personas que lo ven como que me está juzgando, hay personas que lo ven como que me está rechazando, que no quieres saber de mí, que eres un homofóbico, eres una persona que no me acepta. Y quiero que sepas que Jesús amó a todo el mundo, pero no estuvo de acuerdo con las acciones de todo el mundo. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y nosotros de igual manera tenemos que, como pastores, como hombres de Dios, como liderazgo, nosotros tenemos que, cuando algo está mal, eso está mal. Hay que hablarlo tal y como es. Si algo está mal, algo está mal. Hay que acercarse con gracia, hay que acercarse con amor. Pero que te digan eso es pecado, no debe de molestarte. Hay muchas personas que se ofenden cuando se les habla, cuando se les corrige. Y no, parte del crecimiento de cada persona, parte del crecimiento de cada uno de nosotros en nuestra vida debe de ser aprender a escuchar a nuestros líderes, debe de ser aprender a escuchar a personas que ya han pasado por donde nosotros estamos pasando, para de esa manera crecer como personas, para de esa manera crecer como seres humanos y en nuestra vida espiritual. Es de sabios escuchar a gente sabia. Es de sabio escuchar a personas que han pasado ya por el camino que nosotros pasamos. Es de sabio escuchar a personas espirituales, gente de fe, gente que le sirve al Señor. Por ende, no podemos ser parte de esta generación de cristal donde todo nos ofende. Tenemos que aprender a reconocer la amonestación, abrazarlas con amor y decir, yo sé que esto es para mi bien, yo sé que esto es porque me aman, yo sé que esto es porque quieren que yo pueda crecer en el ámbito espiritual. Ahora, Nehemías luego que hace esta adoración, luego que hace, comienza a interceder por el pueblo, por este pecado, Nehemías comienza a hacer una confesión, comienza a reconocer el pecado de Dios. Pero me llama la atención que Nehemías dice, yo y la casa de mi padre. O sea, Nehemías comienza a dejar de minimizar el pecado. Y aquí hay un principio sumamente importante. Él dice, en extremo nos hemos corrompido. Y nos hemos corrompido y no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos. Eso es exactamente lo que dice el versículo que leímos hace un rato. En extremo nos hemos corrompido. En extremo nos hemos apartado de tus mandamientos. Nos hemos apartado de tus estatutos. Para nosotros poder hacer un cambio en nuestra vida, para nosotros poder evolucionar a lo que Dios desea en nuestra vida y poder recibir restauración, tenemos que aprender a dejar de minimizar todo. Muchas personas quieren ser restauradas, pero minimizan todo. Minimizan sus pecados, minimizan sus acciones, no toman responsabilidad de sus actos.
Todo lo ven de manera diminuta. Por ejemplo, hace un tiempo atrás una persona me decía, pastor, yo no soy tan mal esposo. Si tú vieras a mi vecino cómo actúa con su esposa, te darías cuenta que yo no soy tan mal esposo. Hay otras personas que he escuchado que dicen, pastor, si me comparas con la hermana fulana de tal de la iglesia, te darás cuenta que yo no murmuro. Te darás cuenta que yo no soy una persona que me paso hablando de los demás. Pastor, si tú te dieras cuenta que yo no soy igual a mis amigos. Sí, yo soy una persona que posiblemente sí, me gustan las salidas, me gusta el jangueo, sí, me gusta la fiesta, me gusta tomar 2 o 3 cervezas, pero pastor, yo no soy una persona como otras que se emborrachan, que se tiran en el suelo, que tienen que ir a recogerla a un amigo. Yo no soy una persona que me quedo en casa de cualquier persona, así porque si no, yo solamente soy una persona moderada. Estos ejemplos que te he dado son personas que constantemente ponen en pequeño su pecado. Lo minimalizan, lo ponen pequeño. Minimalizan su pecado. Y no se dan cuenta que esto los está llevando a la destrucción. No se dan cuenta que esto los está quebrando. No se dan cuenta que esto los está llevando a una perdición. No se dan cuenta que esto los está llevando a vivir una vida en total miseria como la estaba viviendo el pueblo de Dios. Pastor, yo sé que me calenté, tuve relaciones sexuales con mi pareja fuera del matrimonio, pero no es tan malo lo que estoy haciendo. Tú sabes que nosotros como seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, pastor. Y Dios entiende eso. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque como seres humanos comenzamos a partir nuestra mirada desde el punto de referencia equivocado. Si tu mirada está puesta en la sociedad, la cual está llena de ruinas, la cual está llena de suciedad, de pecado, de lujurias, de placeres. Si tú comienzas a observar todo ese mar de esta sociedad, tu pecado no lo verás tan mal. Pero cuando comienzas a ver tu vida desde la lupa de Dios, cuando comienzas a observar tu vida desde el foco de Dios, te darás cuenta que tu vida está en ruinas. Cuando empiezas a mirar tu vida desde la lupa de la santidad de Dios, te das cuenta que tu vida está en decadencia. Te darás cuenta que tu vida está en perdición. Te darás cuenta que tu vida está en dirección a un abismo. Y no es lo que Dios desea de ti. Lo de Dios es blanco o es negro. A Dios no le gustan los términos medios. A Dios no le gustan los términos grises. Por eso la Biblia dice, es mejor que seas frío o caliente que tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan los términos medios. Pero muchos de nosotros preferimos vivir esa vida. Preferimos vivir esa vida de términos medios. Pero en el Evangelio no es así. O eres blanco o eres negro. Para vivir una vida en transparencia o blanco o negro, debes de aprender a no minimalizar tu pecado. Ya no pongas tu pecado de manera pequeña. Pecado es pecado. Para Dios ni pecado grande ni pecado chico. Para Dios pecado es pecado. Pero si te encuentras en pecado, tienes que admitir y confesarlo. Tienes que decir, Señor, yo sé que yo he fallado. Yo sé que he quebrado tus mandamientos. Y eso es uno de los primeros pasos para ser transformados. Alcohólicos Anónimos dice que el primer paso para un alcohólico es reconocer que es alcohólico. El primer paso para una persona a ser transformada es reconocer que es un pecador, es reconocer sus faltas. Si tú no reconoces tus faltas y no las confiesas, es muy difícil ser transformado. Debes de ponerte de acuerdo con Dios, hablar con Dios y decirle a Dios, Señor, yo sé que he fallado. Yo te pido, Dios, que restaures mi vida, que me muestres cuál es el bien y cuál es el mal.
Tu palabra dice, Señor, y que hables sinceramente con Dios. Señor, tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas. Sobre todas cosas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, tú tienes la capacidad de bendecirme. Decirle, Señor, tú tienes la capacidad de transformar mi corazón y de ayudarme a ver las cosas de manera distinta. Sí, Señor, a mí me gusta el pecado. Sí, Señor, a mí me gustan los placeres. Pero yo te pido que me des la capacidad, Señor, de comenzar a echar todo eso como basura. De comenzar a echar eso fuera de mi vida y comenzar a vivir una vida plena en ti. Porque nada de eso, aunque por más gustoso parezca, nada de eso sacia mi vida. Por eso es importante que nos sinceremos con Dios y confesemos nuestro pecado. Lo primero que Nehemías hace es que hace una oración en medio del momento difícil, adora, luego confiesa. Y ahora Nehemías hace una petición a Dios. ¿Qué tal si leemos Nehemías capítulo 1, versículo del 8 al 10? Y observamos la petición de Nehemías y la manera en que le clama a Dios. Mira lo que dice el versículo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque fueran dispersados de extremo a extremo del cielo, de allí os recogeré y os restauraré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Observa este versículo conmigo. Nehemías comienza su petición acordándole a Dios las palabras que le había dado a Moisés. Y le dice: Señor, acuérdate la promesa que le diste a Moisés, que si el pueblo se apartara de ti, tú lo ibas a dispersar. Pero si ellos se viran ante ti, si ellos vuelven a poner tu mirada delante de ti y guardan tus mandamientos y son fieles y los ponen por obras, aunque ellos hayan sido dispersados por su pecado, tú lo has de recoger. ¿Qué es lo que Nehemías está haciendo aquí? ¿Qué acción Nehemías está tomando aquí? Primero Nehemías adora, luego confiesa el pecado del pueblo. Pero ¿qué ahora está haciendo Nehemías? Sí, está haciendo una petición, claro está. Pero ¿qué está utilizando para hacer la petición? Nehemías está utilizando la palabra de Dios. Nehemías le está acordando a Dios la palabra, le está acordando a Dios lo que le había dado a Moisés, la promesa que le había dado al pueblo de Israel en sus inicios. Y esto es un principio grandioso para nosotros cuando nos enfrentemos a momentos difíciles, cuando nos enfrentemos ante noticias complicadas, cuando tengamos que enfrentar procesos difíciles bajo la oración. Sí, oramos, adoramos, recordamos quién es Dios para activar nuestra fe, como hablamos hace unos minutos. Oramos y exaltamos el nombre de Dios y declaramos lo que es Él, para activar nuestra fe, para así activar algo en lo sobrenatural de Dios. Luego que adoramos y activamos nuestra fe, comenzamos entonces a confesar nuestros pecados. En pocas palabras, a poner nuestras cuentas claras con Dios, a limpiar nuestros antecedentes de pecado y estar bien y claros delante de Dios. Y luego que confesamos todos nuestros pecados y estamos limpios delante de la presencia de Dios, ahora comenzamos a utilizar nuestra mayor arma, la palabra de Dios. Ora con la palabra de Dios. Santiago dice que nosotros a veces no sabemos orar. Oramos a veces cosas que no necesitamos, cosas que realmente no son importantes. Y a veces el Espíritu Santo tiene que arreglar nuestras oraciones y llevarlas al Padre. Eso nos lo revela Santiago. Nosotros tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios. Hay muchos de ustedes que posiblemente están pasando de momentos difíciles en este momento. Hoy que estás viendo este video, que estás viendo este tema, parte de la serie de Nehemías, posiblemente estás viviendo una situación muy complicada. Estás viviendo un proceso muy duro o te acabas de enterar de una noticia, o te acabas de enterar de alguna enfermedad, te dieron un mal diagnóstico, te dijeron que tienes cáncer o te dijeron que tienes algún tumor o te dijeron que estás pasando, tienes una gran diabetes,
o te enteraste de la muerte de un familiar, o estás pasando por deudas, no sé qué puedas estar experimentando, pero posiblemente tú que me estás viendo hoy, estás experimentando un momento muy duro en tu vida. Hoy yo te quiero invitar a tomar los pasos de Nehemías. Yo te quiero invitar a que te metas en tu habitación y comiences a adorar. Comiences a recordarle a Dios quién es Él, lo poderoso, lo grande, lo asombroso, lo soberano que es Él, para que tu fe se active. Y luego que lo adores, confiésate de rodillas, sumérgete ante la presencia de Dios y vete de rodillas y dile: Señor, yo confieso que he pecado, yo confieso que he dudado, Señor, yo confieso que en ocasiones he pensado cosas erróneas, Señor, yo confieso que a veces con mi mal carácter, a veces quiero estallar y decir 2 o 3 cosas que no debo. Confiésate delante de la presencia de Dios, y luego que te confiesas, comienza a declarar con la palabra de Dios. Saca tus versículos de fe. Y si tú que te dieron un mal diagnóstico, saca ese versículo que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Saca ese versículo que dice que con una sola palabra Jesús dijo: vete, que tu siervo ha sido sanado. Y comienza a declarar esos versículos y dile: Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, tu palabra me muestra que con solo una palabra aquel siervo fue sanado. Con una sola palabra, Señor, tú puedes sanar mi cuerpo. Y comienza a declarar sobre tu vida a través de la palabra de Dios. Comienza a pedir a través de la palabra de Dios. Comienza a decir: Señor, yo sé que mis finanzas no están bien. Yo sé, Señor, que no tengo para pagar la renta. Señor, yo sé que no tengo para pagar mi vehículo. Señor, yo sé que no tengo ni siquiera cómo hacer compra para la nevera. Pero yo tengo una promesa, y es que tu palabra dice: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo tengo una promesa, yo tengo una palabra. Sí, Señor. Yo sé que estoy pasando momentos de ansiedad. Yo sé que estoy pasando momentos duros, dolorosos. Pero primera de Pedro me dice: Señor, que deposité toda mi ansiedad delante de ti. Y hoy yo vengo delante de ti, como dice tu palabra, y deposito toda ansiedad y deposito toda mi confianza delante de tu presencia. Ora con la palabra de Dios. Ora con la Biblia. Declara con la Biblia. Esto es uno de los principios que nos muestra Nehemías. ¿Por qué? Porque le está recordando a Dios lo que Dios dijo. Le está recordando una promesa que Él mismo declaró. Y eso va a activar la sobrenaturalidad de Dios. Eso va a activar que Dios comience a moverse de maneras sobrenaturales, porque son promesas que Él mismo nos dio. ¿Para qué? Para que en el día duro, en el día de la prueba, tú y yo podamos abrazarlas. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a ti que me estás viendo en este momento. Sí, en este momento donde estás pasando tiempos difíciles, en este momento donde estás experimentando situaciones adversas, toma la misma iniciativa que tomó Nehemías. Ora. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Donde hay mucha oración hay poder. Y utiliza estos 3 pasos. Métete en adoración. Luego que adoras a Dios, confiesa. Y luego que confiesas, entonces levanta una petición a través de la palabra de Dios. Ese es mi mensaje para ti hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que lo que estemos aprendiendo en esta serie pueda ser de edificación para tu vida y que puedas implantar esto en tu corazón, puedas plantar esto en tu vida y ponerlo en acción. Hoy Dios, luego que termines de ver este video, te está esperando en tu habitación. Hoy Dios te está esperando en ese lugar de encuentro, donde Él quiere que hoy lo adores, donde Él quiere que hoy confieses, donde Él quiere que hoy levantes tu petición. Su palabra dice que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está ansioso de escuchar tu petición. Así que no tengas miedo, acércate, adórale, confiésate y luego haz tu petición. Porque Él está ahí presto para escucharte y para contestar tus plegarias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invitamos a que sigas esta serie. Este es el tema número 2 de nuestra serie, Nehemías. Espero que sea de mucha bendición para ti. Te invitamos a que compartas estos videos para que otras personas puedan ser edificadas. Y te recordamos, por favor,
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que así puedas apoyarnos y puedas enterarte de la misma manera de todo el contenido que estamos preparando para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Hasta la próxima.